Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de noticias y créanme, hoy tenemos material jugoso para comentar. Si son fans de las estrellas turcas y en particular de la pareja que ha robado suspiros por años, prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos. Can Yaman revela todo sobre Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, todo. El actor finalmente ha abierto la boca y ha compartido detalles que muchos estábamos esperando, y otros, quizás, jamás imaginamos. Así que si quieren saber qué pasó entre ellos, cuáles fueron las razones de su separación, y qué opina Can Yaman hoy en día de Demet, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así se enteran al instante de todas nuestras novedades. No se pierdan nada. La expectativa ha sido altísima, ¿verdad? Desde que la chispa saltó en el set de Erkencikus, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus personajes Kandibit y Sanemayın conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la complicidad que transmitían, todo parecía indicar que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más profundo, algo real. Y así nació la pareja Almohadilla Kandem, un fenómeno que explotó en redes sociales y acaparó portadas de revistas. Los fans estaban locos por ellos, querían verlos juntos, querían que su amor de ficción traspasara la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad. Y bueno, por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos juntos, comentarios sugerentes de amigos y colegas, e incluso algunas fotos que avivaron aún más la llama de la especulación. Los medios turcos y los seguidores más acérrimos se volvieron detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La ilusión crecía y con ella, la esperanza de que una de las parejas más carismáticas de la televisión turca encontrara su feliz para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no son sencillas. Los rumores de una relación se intensificaron, y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, sus interacciones y la percepción pública sugerían fuertemente que sí estaban juntos. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes bonitos, y su cercanía era palpable. Parecía que la magia de Erkencikus había trascendido el set y se había materializado en una relación sólida y apasionada. Los fans celebraban cada pequeña pista, cada indicio de que esta pareja de ensueño estaba consolidando su amor. Sin embargo, el tiempo también trajo consigo las dudas. Como suele ocurrir con las parejas de celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes direcciones en sus carreras comenzaron a hacer mella. Las especulaciones sobre distanciamiento o problemas empezaron a circular, alimentadas por la ausencia de ciertas muestras públicas de afecto o por la falta de apariciones conjuntas. Y es aquí donde entra la revelación de Can Yaman. Si bien es cierto que nunca confirmaron oficialmente una relación formal, sí hubo un periodo de tiempo en el que su cercanía era evidente y muchos creían que estaban juntos sentimentalmente. Las preguntas sobre qué pasó entre ellos han sido constantes. ¿Se separaron? ¿Nunca fue algo serio? ¿Qué los llevó a tomar distancia? Pues bien, Can Yaman, en una reciente entrevista, ha dado pinceladas sobre su perspectiva de lo que ocurrió. Y lo que ha dicho, aunque no es una confesión explosiva de nos amamos y nos rompimos el corazón, sí arroja luz sobre su visión de las cosas y sobre todo, sobre Demet. Can Yaman ha sido bastante reservado en el pasado sobre los detalles de su vida personal y, en particular, sobre su relación con Demet Özdemir. Sin embargo, en esta ocasión, al ser preguntado directamente sobre ella, decidió compartir algunos de sus pensamientos. Según lo que se ha podido extraer de sus declaraciones, Can Yaman parece tener un gran respeto y admiración por Demet Özdemir como profesional y como persona. Ha recalcado en varias ocasiones la excelente compañera de trabajo que fue y el talento indiscutible que ella posee. No hay palabras negativas o reproches evidentes en sus declaraciones sobre ella. Más bien, se percibe una especie de nostalgia por los tiempos compartidos y un reconocimiento de la buena conexión que existió, especialmente durante las grabaciones de la exitosa serie. Lo que él ha insinuado, y esto es importante, es que en el mundo de la actuación, las relaciones pueden ser complejas.
Las agendas de trabajo intensas, los viajes constantes, la exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública. Pueden ser factores que dificultan el desarrollo y la consolidación de cualquier tipo de relación, sea de amistad o sentimental. Él ha mencionado que a veces la intensidad del trabajo y la vida que llevan como actores hacen que las cosas sean difíciles de gestionar. No ha entrado en detalles específicos sobre conflictos o discusiones, pero sí ha dejado entrever que las circunstancias de sus vidas profesionales pudieron haber influido en la dinámica entre ellos. Es posible que él sienta que las expectativas de los fans, que estaban tan enamorados de su pareja ficticia, hayan podido generar una presión adicional. A veces, cuando el público ama tanto a una pareja en pantalla, espera que esa química se traduzca en una realidad fuera de ella, y esa expectativa puede ser abrumadora. Can Yaman parece haber madurado en su forma de ver estas situaciones, comprendiendo que las relaciones, incluso las que parecen idílicas desde afuera, tienen sus propios desafíos. Lo más interesante de sus declaraciones es que a pesar de que su relación sentimental no haya prosperado, él guarda un excelente recuerdo de Demet Özdemir. Él la describe como una mujer talentosa, trabajadora y una gran profesional. No hay rencor, no hay lamento aparente. Es más bien una reflexión sobre una etapa de su vida y una compañera de camino que en su momento fue importante y con la que compartió momentos muy significativos. Esto desmonta un poco los rumores más negativos que pudieran haber circulado, sugiriendo que no hubo una ruptura traumática o llena de conflictos. Algunos medios han interpretado sus palabras como una forma de decir que las cosas eran lo que eran en ese momento y que ahora cada uno sigue su camino. Él está enfocado en su carrera internacional, que ha despegado de manera impresionante, y Demet también está cosechando éxitos en Turquía y proyectándose a nivel internacional. No se trata de negar lo que hubo, sino de reconocer que el tiempo y las circunstancias cambian. Can Yaman ha sido siempre un personaje que genera mucho debate. Su personalidad fuerte, su carisma arrollador y su éxito lo han puesto en el ojo del huracán en repetidas ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras sobre Demet Özdemir parecen mostrar un lado más reflexivo y maduro. Él ha aprendido a gestionar la atención mediática y a ser más cuidadoso con lo que comparte de su vida privada. Pero cuando se trata de hablar de Demet, la positividad parece ser la tónica dominante. Quizás la clave de todo esto es que en el vertiginoso mundo de la fama, las conexiones que se crean pueden ser intensas pero efímeras. La magia de Erkenci fue un fenómeno. Y como todo fenómeno, tuvo su momento cumbre. Lo que Can Yaman parece estar comunicando es que si bien esa conexión fue especial, la vida de dos jóvenes estrellas con carreras en ascenso, llenas de compromisos y con el mundo observándolos, es muy difícil de compatibilizar para mantener una relación romántica. Él valora la experiencia compartida y el talento de Demet, y eso es, en sí mismo, una revelación. En resumen, lo que Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir es un mensaje de respeto, admiración y reconocimiento a su compañera de trabajo y a la conexión especial que compartieron. No hay drama, no hay revelaciones escandalosas, sino una visión madura sobre cómo las circunstancias profesionales pueden influir en las relaciones personales. Él destaca el talento de Demet y el buen recuerdo que guarda de los tiempos de Erkenci, dejando claro que a pesar de que su camino se haya separado en el ámbito sentimental, la estima profesional y personal sigue presente. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que esta información les haya resultado interesante y haya aclarado algunas de sus dudas sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, y lo importante es el respeto y la admiración mutua, incluso después de que los caminos se separan. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Se esperaban algo así? Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar todos sus comentarios aquí abajo. Lean y debatan entre ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de jugoso y actual, por favor denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.